Imaginen por un instante que un enigma, custodiado celosamente durante décadas y rodeado de rumores y especulaciones, finalmente se revela. ¿Qué impacto tendría semejante revelación en la Iglesia y en todo el planeta? El Papa Francisco ha compartido una información que podría redefinir completamente lo que creemos saber sobre el tercer secreto de Fátima, un mensaje crucial de la Virgen María, que durante mucho tiempo ha sido objeto de discusiones y misterios. Esta revelación podría sacar a la luz verdades que muchos sospechaban que se habían ocultado intencionadamente. Tomen un respiro profundo y prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar radicalmente su visión de la fe y del tiempo que vivimos. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque compartiré detalles poco conocidos que podrían iluminar el camino de la humanidad a la luz de las profecías marianas. No olviden suscribirse al canal para no perderse contenidos importantes como este. Desde las apariciones de la Virgen a los tres pastorcillos de Fátima, ocurridas en Portugal en 1917, los mensajes que ella transmitió han estado siempre rodeados de un aura de misterio. De los tres secretos revelados, es el tercero el que ha generado mayor interés, suscitando al mismo tiempo esperanza, temor y curiosidad. Los dos primeros secretos, que trataban de la visión del infierno y de la Segunda Guerra Mundial, fueron dados a conocer y confirmados por los eventos históricos. Sin embargo, el tercer secreto ha permanecido sellado, protegido con gran reserva y alimentando teorías y conjeturas transmitidas a lo largo del tiempo. La Iglesia, al elegir no divulgar esta parte del mensaje, ha planteado preguntas. ¿Acaso su contenido era tan perturbador que no podía ser revelado? Durante décadas, teólogos, estudiosos y fieles han especulado sobre lo que podría esconderse en esas palabras. Algunos creen que se refiere al fin de los tiempos, una advertencia directa a la Iglesia y a toda la humanidad. El largo silencio sobre el asunto ha reforzado la idea de que había algo extraordinario e inquietante oculto en el secreto. Tal vez una profecía relacionada con una profunda crisis de fe ya en curso. Algunos especulan que el Vaticano temía el riesgo de pánico o desesperación entre los fieles si se revelaba el contenido. También se ha sugerido que el mensaje contenía una seria advertencia sobre una futura apostasía masiva en la Iglesia, una persecución sin precedentes de los cristianos o incluso un desastre mundial. Estas sospechas han alimentado la idea de que el tercer secreto contenía revelaciones sobre los desafíos trascendentales que la Iglesia enfrentaría. Cuando en el año 2000 el Vaticano publicó una versión oficial del mensaje, muchos se mostraron escépticos. Según el documento, el secreto describía una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco que atravesaba ruinas y era martirizado junto a otros fieles. Esta explicación se relacionó con el atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981, pero muchos creyentes la consideraron insuficiente, sospechando que la versión oficial no lo revelaba todo. Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, siempre sostuvo que el tercer secreto no era solo una visión simbólica, sino un llamado espiritual y moral dirigido a toda la humanidad. Cartas y testimonios atribuidos a Sor Lucía indican que el tercer secreto advertía sobre una gran crisis de fe dentro de la Iglesia y sobre las dramáticas consecuencias que esto tendría en el mundo. Incluso el cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, dejó entrever que el mensaje aludía a una profunda crisis del cristianismo y de la propia institución eclesiástica. La tensión en torno a este misterio nunca se ha disipado realmente. Con el paso de las décadas, cada nuevo pivovo fono pontificado ha reavivado la esperanza
de que pudieran surgir más detalles. Hoy, con las recientes declaraciones del Papa Francisco, esa expectativa ha cobrado una nueva intensidad. La posibilidad de una nueva revelación ha suscitado tanto esperanza como temor, ya que el mensaje de Fátima siempre ha estado asociado a un llamamiento urgente a la conversión y a la penitencia, acompañado de severas advertencias sobre los peligros del pecado y de la pérdida de la fe. ¿Por qué precisamente ahora el Papa Francisco ha decidido abordar esta cuestión? Sus frecuentes reflexiones sobre la misericordia y la renovación espiritual han captado la atención de quienes siguen las profecías marianas. Durante sus homilías, ha destacado en repetidas ocasiones la necesidad de preparar a la Iglesia para tiempos difíciles, haciendo referencia a una purificación futura. Algunos estudiosos plantean la hipótesis de que el Papa ha tenido acceso a documentos reservados sobre las apariciones de Fátima y de que los ha comentado con altos cargos de la Iglesia, entre ellos cardenales y teólogos, en reuniones privadas. Una de las teorías más debatidas es que el tercer secreto contiene advertencias específicas sobre una crisis interna en el Vaticano, caracterizada por divisiones y conflictos doctrinales. Si el Papa Francisco decidiera desvelar más detalles, esto podría suponer un momento crucial en la historia de la Iglesia, arrojando nueva luz sobre la comprensión de las profecías de Fátima. Mientras tanto, los fieles permanecen vigilantes, observando los acontecimientos actuales a través de la lente de los mensajes de la Virgen. La sensación de que el tercer secreto no ha sido completamente revelado sigue estando muy extendida, alimentando una renovada entrega espiritual y una profunda reflexión sobre el significado de la fe en un mundo cada vez más secularizado. Los escándalos y las divisiones que afligen a la Iglesia parecen confirmar, a ojos de muchos, el cumplimiento progresivo de la profecía de Fátima. Hay quien cree que el Papa Francisco, consciente de la gravedad de la situación, está tratando de preparar a los fieles para un futuro lleno de desafíos. El enfoque del pontífice parece orientado a transmitir advertencias de forma gradual, evitando el pánico y alentando una conversión espiritual auténtica. En repetidas ocasiones, ha resaltado la importancia de la oración, con especial énfasis en el rosario, que la Virgen María señaló como herramienta fundamental para afrontar los momentos difíciles. La posibilidad de una nueva revelación sobre el tercer secreto sigue suscitando interrogantes profundos e inquietantes. ¿Qué podría quedar aún oculto? Es posible que la Iglesia, por prudencia o temor, haya optado por no revelar las partes más inquietantes de la profecía? ¿O podría el mensaje contener detalles sobre acontecimientos futuros aún no cumplidos, como una grave persecución de los cristianos o un inminente castigo divino? Estos interrogantes se hacen cada vez más apremiantes, mientras el mundo observa con atención y cautela los próximos pasos del Papa Francisco. Su inclinación al diálogo abierto y su voluntad de abordar temas complejos hacen pensar a muchos que podría ser el pontífice destinado a revelar finalmente lo que ha permanecido en secreto durante más de un siglo. El contexto actual parece increíblemente alineado con las advertencias de Fátima. La inestabilidad global, los conflictos entre las naciones y el declive moral de la sociedad encajan perfectamente en el escenario apocalíptico que muchos asocian al tercer secreto. El mensaje sobre Rusia, central en las apariciones de 1917, resuena todavía hoy, especialmente a la luz de las crecientes tensiones internacionales y de la amenaza de nuevos conflictos. El Papa Francisco parece ser consciente de que las señales profetizadas se están cumpliendo y de que el tiempo para actuar se acaba.
Algunos creen que el pontífice está preparando a los fieles, de forma gradual, lanzando mensajes velados para preparar los corazones para una futura revelación más explícita. Otros, sin embargo, temen que las presiones internas en el Vaticano puedan obstaculizar una divulgación completa y transparente del secreto. Mientras tanto, el mundo está en plena transformación y el mensaje de Fátima nunca ha sido tan actual como hoy. Cada discurso y cada gesto del Papa Francisco aumentan la expectación, mientras los fieles siguen vigilando con esperanza y fe. Más de un siglo después de las apariciones, la historia del tercer secreto de Fátima sigue inspirando e inquietando a millones de personas. Entre las advertencias más dramáticas del mensaje se encuentra la relativa a una futura apostasía dentro de la propia Iglesia. La Virgen María, ya en 1917, había avisado de un tiempo en el que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. La idea de una gran apostasía, en la que incluso algunos de los que deberían guiar a la Grey se alejen de la verdadera fe, es desde siempre motivo de preocupación. Muchos creen que esta profecía ya se está cumpliendo, infiltrándose silenciosamente en el corazón de la Iglesia. No en vano, el Papa Pablo VI, en los años 70, declaró que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, una afirmación que diversos observadores han relacionado con las advertencias de Fátima. Según los expertos en las profecías marianas, esta apostasía no sería un evento repentino, sino un proceso gradual y devastador. Signos de esta crisis espiritual se manifiestan en la pérdida de la fe, en la confusión doctrinal y en el intento de adaptar el Evangelio a los valores del mundo moderno. Hoy, la degradación moral, los profundos cambios dentro de la Iglesia y el abandono de las tradiciones parecen confirmar que estamos asistiendo a las primeras señales de esta gran caída de la fe. Sor Lucía, la última vidente de Fátima, había comprendido con claridad que la fe sufriría una enorme prueba al final de los tiempos. En varias cartas y entrevistas, reiteró que la batalla decisiva entre Dios y Satanás involucraría a la familia y a la Iglesia, con los ataques más feroces dirigidos contra la doctrina y los valores morales. En una época en la que la moral cristiana es continuamente cuestionada y relativizada, estas advertencias resuenan con una gravedad aún más inquietante. El vínculo entre el tercer secreto de Fátima y la apostasía es un tema recurrente. Muchos están convencidos de que la parte aún no revelada del mensaje trata precisamente sobre esta profunda desviación interna, caracterizada por conflictos entre cardenales y obispos, que conducirán a una creciente confusión entre los fieles. Incluso el Papa Benedicto XVI, tras su renuncia, afirmó que los peligros más grandes para la Iglesia no provienen del exterior, sino del interior, reiterando que el mensaje de Fátima sigue vigente aún hoy. La Virgen María ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia de la oración y la penitencia como medios para evitar que tales tragedias se cumplan completamente. En particular, ha señalado el rosario como un arma poderosa contra la apostasía y los ataques espirituales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad parece haberse alejado de estas prácticas, permitiendo así que las advertencias celestiales se cumplan. En los últimos años, el Papa Francisco ha hablado de la necesidad de una iglesia más abierta y del valor de la misericordia, sugiriendo que está preparando a los fieles para afrontar tiempos difíciles. Para muchos, estas pruebas consisten en desafíos de fe sin precedentes. Las profecías advierten que la apostasía no afectará solo a los fieles comunes, sino también a los líderes de la Iglesia, agravando aún más las divisiones internas. A pesar de todo, el mensaje de Fátima no es solo una advertencia sobre desastres futuros, sino también un llamado a la esperanza.
La Virgen ha prometido que, tras las tribulaciones, su corazón inmaculado triunfará. Esta promesa representa una luz de esperanza para quien, a pesar de la confusión, permanece firme en la oración y en la devoción. Los eventos actuales, como las tensiones globales y las divisiones internas en la Iglesia, parecen indicar que estamos viviendo el punto culminante del cumplimiento de estas profecías. La pregunta fundamental es: ¿estamos preparados para afrontar la verdad cuando sea plenamente revelada? La creciente banalización del mal, la pérdida del sentido de lo sagrado y la indiferencia hacia Dios son señales evidentes de un mundo que se aleja cada vez más de la verdad divina. La familia, pilar de la sociedad cristiana, es objeto de continuos ataques por parte de ideologías que buscan desmantelar los principios establecidos por Dios. Confusión moral y relativismo de la fe están presentes en todas partes, incluso dentro de la Iglesia, donde las divisiones doctrinales se vuelven cada vez más evidentes. Para quien comprende el significado profundo del mensaje de Fátima, todo esto se presenta como el reflejo de una gran batalla espiritual en curso. Esta lucha, según las profecías, está destinada a intensificarse en los tiempos venideros. Un elemento que está emergiendo con fuerza es el aumento de catástrofes naturales y eventos extremos que golpean el planeta. Terremotos, inundaciones, incendios y pandemias son vistos por muchos como señales proféticas de una purificación necesaria para el mundo. La Biblia misma nos advierte que, en los últimos tiempos, fenómenos extraordinarios en la naturaleza servirán como señales divinas. Las palabras de la Virgen, que pedía oración y penitencia para evitar estos castigos, parecen haber sido ignoradas por la humanidad. La crisis ambiental, a menudo explicada solo con teorías científicas, puede ser interpretada también como una llamada espiritual, una invitación al arrepentimiento y a la conversión. El mensaje de Fátima nos recuerda que el mundo debe volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Del mismo modo, la crisis interna de la Iglesia permanece como un elemento clave en la conexión entre las profecías marianas y los eventos actuales. Ya el Papa Benedicto XVI había subrayado que las amenazas más grandes para la Iglesia no llegarían desde el exterior, sino desde el interior. Las divisiones entre cardenales y obispos, las interpretaciones discordantes de la doctrina y la creciente confusión espiritual demuestran claramente que la gran apostasía ya está en marcha. La situación actual de la Iglesia está marcada por ataques en múltiples frentes. Las herejías se infiltran, la tradición se pone en duda, y las enseñanzas de Cristo a menudo se distorsionan para ajustarse a las modas del mundo moderno. Todo esto se relaciona fielmente con las advertencias de Fátima, donde la Virgen profetizó que la fe sería profundamente sacudida y que muchos se desviarían del camino si no había un sincero retorno a Dios. Lo que hace que el panorama sea aún más inquietante es la indiferencia de gran parte de la humanidad frente a estas señales. Mientras el mundo se hunde en la crisis y la incertidumbre, pocos comprenden la urgencia de volver a la oración y la penitencia. El mensaje de Fátima no es solo un evento histórico del pasado, sino una llamada actual y apremiante que exige una respuesta inmediata. El Papa Francisco ha resaltado en varias ocasiones la importancia de redescubrir la oración del rosario, el sacramento de la confesión y la Eucaristía como instrumentos esenciales para afrontar las dificultades de los tiempos futuros. Sin embargo, la humanidad continúa ignorando estas llamadas, prefiriendo recorrer caminos de autosuficiencia e incredulidad. La conexión entre las profecías de Fátima y los eventos contemporáneos parece ahora evidente. Cada nueva crisis, conflicto
o cambio global parece confirmar lo que la Virgen había revelado hace más de un siglo. ¿Pero estamos realmente preparados para afrontar lo que nos espera? Aunque todavía hay tiempo para arrepentirse, el reloj profético parece acercarse rápidamente a un momento crucial. Desde las apariciones de Fátima, la humanidad ha sido advertida de las señales que precederían a tiempos de gran prueba. Estas señales, visibles tanto en el cielo como en la tierra, nos recuerdan constantemente la urgencia de volver a la oración y a la conversión antes de que sea demasiado tarde. Entre los eventos más significativos relacionados con Fátima se encuentra el famoso Milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917. Miles de personas fueron testigos de un fenómeno extraordinario. El sol que parecía bailar en el cielo, emitiendo colores brillantes y dando la impresión de precipitarse hacia la tierra antes de regresar a su posición normal. Este prodigio, imborrable en la memoria de los presentes, fue una llamada celestial a la conversión y una señal tangible de la urgencia de los mensajes de la Virgen. Sin embargo, cabe preguntarse si estas señales realmente han terminado o si continúan manifestándose aún hoy. Aunque muchos los ignoran, crece la percepción de que el cielo continúa enviando mensajes a la humanidad. Fenómenos naturales extremos, como devastadores terremotos, huracanes cada vez más frecuentes y desastres ambientales, parecen resonar con las palabras de Cristo, que había advertido de tales eventos como señales de los tiempos finales. Pero las señales no se limitan a la naturaleza. También están presentes en los corazones de las personas, en las divisiones morales y espirituales que atraviesan la sociedad y la propia Iglesia. Muchos sienten un profundo malestar espiritual, la sensación de que el mundo se encuentra en una encrucijada y que deben tomarse decisiones cruciales. Esta inquietud, aparentemente inexplicable, es vista como un reflejo de la batalla espiritual que se desarrolla tras la realidad visible. La Iglesia reconoce que el mal sigue creciendo en el mundo, manifestándose de maneras sutiles pero insidiosas. El relativismo moral, el abandono de la fe y la carrera desenfrenada hacia los placeres materiales en detrimento de la vida espiritual. La Virgen, en Fátima, había advertido que llegaría el momento en que la verdadera fe sería puesta a prueba hasta el límite. Aquellos que no se hubieran preparado para este desafío corrían el riesgo de ser arrastrados por la ola de engaños que se abatiría sobre la humanidad. Dios, en su infinita misericordia, nunca actúa sin antes enviar señales y profetas para advertir a su pueblo. Como en los tiempos de Noé y de Sodoma, las señales ya están ante nosotros. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién está dispuesto a reconocerlas? El mundo moderno, atrapado en la fría racionalidad y en la búsqueda de explicaciones puramente lógicas, rechaza estas advertencias, reduciéndolas a coincidencias o fenómenos naturales, ignorando que la historia de la salvación está llena de eventos extraordinarios que invitan a la conversión. El mensaje de Fátima, con su llamamiento constante a la oración y a la penitencia, sigue siendo una luz en la oscuridad. La Virgen ha prometido que, a pesar de las tribulaciones, su corazón inmaculado triunfará. Esta promesa nos recuerda que la esperanza nunca debe ser abandonada y que, incluso en medio del caos y el sufrimiento, Dios continúa llamando a la humanidad a volver a Él. La decisión de responder a esta llamada está en manos de cada uno de nosotros. Aquellos que han acogido el mensaje de Fátima saben que la oración y la penitencia son fuentes de gracia inagotable, capaces de transformar los corazones e incluso de cambiar el curso de la historia. A través de los siglos, la oración del rosario ha acompañado milagros, victorias espirituales, salvación de almas y conversiones profundas.
Entonces, ¿por qué hoy existe tanta resistencia a seguir este camino? Una posible explicación es que el mundo moderno está abrumado por las distracciones, llenando mentes y corazones con preocupaciones fugaces, mientras que lo que realmente importa se ignora. La Virgen, con su sabiduría maternal, había previsto este peligro. Por eso insistió en que la oración debía estar en el centro de la vida, porque sin esta conexión con Dios, la humanidad es vulnerable a las acechanzas del mal. Todavía hay tiempo para responder a la llamada de Fátima. Cada uno puede elegir decir sí, comenzando por la práctica diaria del rosario y pequeños actos de penitencia. Estos gestos sencillos, realizados con fe, tienen el poder de influir positivamente en el destino personal y en el del mundo. Sin embargo, se necesita una acción urgente. El momento de la decisión se acerca, y quien no esté preparado podría enfrentarse a desafíos espirituales sin precedentes. Acogiendo la llamada de la Virgen María con el corazón abierto, podemos no solo asegurar nuestra salvación, sino también contribuir a la de toda la humanidad. Las apariciones de Fátima de 1917 dieron gran importancia a Rusia en los mensajes transmitidos por la Virgen a los tres pastorcillos. Sus palabras, llenas de misterio y urgencia, advertían que, si Rusia no era consagrada a su inmaculado corazón, difundiría en el mundo sus errores, causando guerras, persecuciones contra la Iglesia y sufrimientos inimaginables. Durante mucho tiempo estas advertencias fueron interpretadas como referencias directas al comunismo soviético, que con su ideología atea llevó la destrucción espiritual y moral a muchas naciones. Hoy, sin embargo, observando la actualidad, estudiosos y fieles consideran que el papel de Rusia en las profecías de Fátima va mucho más allá del contexto histórico del siglo XX. Perciben que la misión espiritual ligada a esta nación aún no ha llegado a su fin y que sus destinos futuros podrían influir profundamente en el curso de los eventos mundiales. Las recientes declaraciones del Papa Francisco, junto a los eventos geopolíticos relacionados con Rusia, han reavivado el interés por esta parte crucial del mensaje mariano. Esto nos lleva a preguntarnos si estamos viviendo los capítulos finales de la profecía de Fátima. La cuestión de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María ha sido objeto de un largo debate a lo largo de los años. Algunos sostienen que las consagraciones hechas por los papas, en particular la de San Juan Pablo II en 1984, han satisfecho plenamente las peticiones de la Virgen. Sin embargo, otros consideran que la fórmula no se llevó a cabo de manera exacta, ya que, en su opinión, debería haber implicado explícitamente una consagración solemne y pública, en unión con todo el episcopado mundial. Esta duda persiste, dado que Rusia continúa desempeñando un papel central en los conflictos globales y en las crisis políticas que amenazan la paz internacional. ¿Es posible que aún falte algo para que esta profecía se cumpla completamente? El hecho de que Rusia siga estando en el centro de las tensiones y rivalidades globales lleva a muchos a pensar que el llamamiento de la Virgen no ha sido plenamente acogido. Algunos místicos y videntes sugieren que la conversión de Rusia no se refiere solo a un cambio político o social, sino a un auténtico retorno a la fe cristiana, y en particular a la fe católica. La caída del comunismo fue vista como una señal positiva, pero muchos creen que la verdadera transformación espiritual de la nación aún está por llegar. Rusia, una tierra profundamente marcada por persecuciones y sufrimientos religiosos, parece tener un papel especial en el plan divino. Su plena conversión podría representar la señal de que el mundo se está acercando a la paz prometida por la Virgen. Sin embargo, los eventos actuales indican que el camino sigue siendo difícil y que la lucha espiritual por el destino de esta nación
aún no ha concluido. Las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, la militarización y la expansión de ideologías contrarias a los valores cristianos son señales de que esta batalla espiritual está lejos de terminar. El futuro parece estar lleno de pruebas y desafíos, pero la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María sigue siendo un faro de esperanza para quienes perseveran en la fe. La Virgen de Fátima nos ha indicado los medios para superar estas dificultades: la oración constante, la penitencia sincera y una confianza total en su amor maternal. Ahora nos toca a cada uno de nosotros acoger esta llamada, respondiendo con un corazón generoso y decidido. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario escribiendo: "He llegado hasta el final". No olvides dar un me gusta, compartir el vídeo y suscribirte al canal para seguir recibiendo información sobre los mensajes de Fátima y sobre su importancia para nuestro tiempo.